Hablemos de Beyond the Worlds. Beyond the Worlds es una serie animada china hecha por YHKT Entertainment en el año 2015, producida por TT Wei y dirigida y escrita, ya que no encontré a su verdadero escritor, por Tong Wang. La serie nos muestra un mundo parodia del popular juego Heroes of the Storm. En esta vemos en su primer capítulo una partida cómica de Heroes of the Storm, con un humor simple y poco más, sin nada en especial que destaque. Hasta aquí solamente sería eso, una parodia, algo que simplemente verías por un tema de curiosidad un día, ya que su primer capítulo es de más o menos 15 minutos. De hecho, este primer capítulo es, en casi toda su primera parte, una parodia del tráiler de Heroes of the Storm. Pero algo curioso ocurre al final. Un minion obtiene la habilidad de ser un héroe, al igual que el resto. Entonces nos enteramos de que no está en un mundo parodia de Heroes of the Storm. Este mundo se llama Nordring, un mundo distinto, con una historia propia, sus propios habitantes y su propia mitología. La historia evoluciona, introduciendo a personajes principales en el capítulo segundo. Poco a poco la serie se deshace de la comedia en favor de una historia mucho más dramática, llegando a tener su propia narrativa con un propio y bastante interesante mensaje. La música de Beyond the Worlds, como he mencionado en los primeros capítulos, es prácticamente audio de terceros, audio con copyright, como en esta escena. Pero poco a poco se abandona este estilo de audios de terceros para comenzar a usar su propia banda sonora, compuesta por Yang Ping-in, el cual, debo decir, es bastante buena. Claro, son muy pocos temas y eso hace que se suene repetitivo una vez vaya avanzando, pero sigue sintiéndose como algo distinto a lo que está mostrando, llegando a ser bastante interesante de escuchar. En la serie hay varios personajes. Tenemos al protagonista, el cual es un minion sin nombre que podemos definirlo como un héroe trágico. Nunca pidió el destino que tiene que afrontar, pero debe aceptarlo, a pesar de que tiene una ambición personal: salir de la masacre de la arena y ser libre, marcando enteramente la serie con el deseo de la libertad. Y no estamos hablando de la libertad que se nos muestra muchas veces en series estadounidenses de hay que ser libres porque sí, ya que aquí habla de la libertad en un sentido mucho más profundo, que me gustó. Lamentablemente no es un héroe totalmente carismático, uno no llega a simpatizar completamente con él, sin embargo, sí uno es capaz de comprender sus acciones. Otros personajes secundarios son, por ejemplo, Lenneth, la protagonista de la historia y el principal interés amoroso de la serie. Ella es un personaje curioso, pues su relación con el protagonista es una especie de deuda de vida. Un sentimiento amoroso algo forzado, pero que poco a poco va cambiando a medida que la serie se va desarrollando. Tristemente tampoco logramos saber un mayor desarrollo de este personaje, por un tema del cual hablaré poco después. El resto de personajes son tremendamente misteriosos, pues no sabemos nada más de ellos, más de lo que alguna vez se nos dijo de personajes de Blizzard. Muchos presentan personalidades claramente marcadas y no salen de ese esquema a diferencia de los protagonistas. Personajes como el Goblin, Ura, Natasha, Reina, etc. Seguro piensas, Kalia, no se llaman así. Pues bien, es cierto, pero eso es porque en la serie les cambiaron el nombre. La serie, como mencioné ya 2 veces, comienza siendo totalmente una parodia que usa un humor simple sin llegar a aspirar nada más que eso. La historia, sin embargo, deja de verse a sí misma como una parodia y se trata como una historia más compleja. A lo largo de sus capítulos crea su propio universo, y curiosamente lo logra. Llegué a intrigarme mucho por los misterios de Nordring y todo el misterio que rodea al protagonista. Debo admitir que en ciertas ocasiones sentí que la historia estaba yendo a un punto sin retorno, el cual iba a terminar por transformarse en una historia demasiado rara que uno ya no podía tomársela en serio. Pero no fue el caso, o al menos en mi opinión no fue el caso. El sentido entero de la serie y su mensaje, que es la búsqueda del interior de cada uno para ser realmente libre,
es un mensaje implícito que va teniendo lugar. Al principio no está nada claro, pero queda completamente implícito cuando el personaje habla con un personaje que es la diosa o la misionera creadora de Nordream. La animación de Beyond the Worlds es una animación de estilo 3D bastante decente. Los movimientos son buenos, los fondos son destacables, los fondos no son destacables, exceptuando alguno que otro fondo de Nordream. Y alguna que otra vez se ve animación estilo 2D que le da un rollo más interesante cuando se debe hacer. Lamentablemente existen errores de animación, o mejor dicho, son errores de edición. En muchas ocasiones hay fotogramas extra que, al menos para alguien que se dedica a la edición como yo, llega a distraer bastante. Beyond the Worlds es una serie que recomiendo bastante, mucho más si no eres un gran fan del universo de Blizzard. Es decir, si no te importa ver a estos personajes actuando de una forma distinta a la que usualmente actúan, entonces esta serie es lo tuyo. Si te gustan los MOBA, esta serie es muy interesante, ya que es una historia que al menos en su primer arco muestra cómo sería una pelea en MOBA con un héroe en ese mundo, enfrentándose a otros héroes. O incluso podrías verlo como curiosidad, algo así como la triste historia de los Minions. Así que, concluyendo, esta es una buena serie a pesar de sus bastantes defectos técnicos y de guión, que no son pocos. No la considero una serie mediocre, porque esta serie sale de su propio esquema y narra una historia que, a pesar de que uno pensaría de que no iba a lograr atrapar, atrapa, y es bastante interesante. Aunque parece que se les va de la olla, realmente yo no lo sentí fuera de lugar. Tristemente la serie fue cancelada en el estreno de su segunda temporada, y las razones son obvias, es el tema del copyright, y es una pena, pues realmente la segunda temporada nos estaba mostrando las enormes mejoras que había habido en el equipo técnico. Muchos de los errores que estaba mencionando ya no se mostraban, ya no había fotogramas extra. Estaba la animación más pulida y estaba mejor hecha. El diseño de personajes cambió, dejando de ser más chivis, utilizando nuevos diseños más realistas. Me encantaría hablar más acerca de otros aspectos de la serie, como el cambio drástico de la animación. En el primer capítulo de la segunda temporada, por ejemplo, se ve lluvia. Un tema interesante, pues en la primera temporada no se muestra nada de eso. El uso de los colores, la ambientación, etcétera, ese tipo de cosas que un reseñador de verdad hace. Pero como digo, carezco los conocimientos para hacerlo. Solo puedo decir que esta es una serie más que recomendada, incluso si la ves como curiosidad. Bueno, esto fue Kaliasamo y nos vemos en otro video.